Mis manos temblaban mientras limpiaba la última mesa de la noche. El tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana parecía anormalmente fuerte en el restaurante que se vaciaba. El aire estaba cargado con los aromas persistentes del aceite de trufa y el vino caro. Aromas que me habrían hecho la boca agua si el cansancio no hubiera adormecido mis sentidos. 15 horas de pie, 15 horas de sonrisas forzadas y, sí, señor, y enseguida, señora, mientras mi cuerpo pedía a gritos descansar. Harper, la mesa 7 quiere la cuenta. Marco, el jefe de sala, no levantó la vista de su tableta mientras ladraba la orden. Ya la he traído, susurré, con la voz ronca por el uso excesivo. No respondió a mi respuesta. Mi reflejo se vio en el plateado pulido de una bandeja, piel pálida, ojeras bajo unos ojos que antes eran brillantes, cabello rubio recogido apresuradamente horas atrás, ahora cayendo en mechones lacios alrededor de mi cara. Apenas me reconocía, 26 años y ya estaba agotada. Pero nada de eso importaba. Solo importaba una cosa. Lily, mi preciosa hija de 8 meses, a la que estaba cuidando la señora Patel, mi vecina, una viuda bondadosa que se había convertido en mi salvación durante los últimos meses. Pero incluso los santos tienen límites, y yo estaba llegando al mío trabajando turnos dobles. Una oleada de mareo me invadió mientras apilaba platos demasiado altos. Mi visión se redujo brevemente a pequeños puntos de luz. No había comido nada desde el medio sándwich que me había zampado 9 horas antes. Dinero para comida o dinero para los antibióticos de Lily. En realidad, no era una elección. La última mesa, Harper, no la fastidies. Marcos señaló con la cabeza hacia la mesa de la esquina, la que estaba parcialmente oculta por un arce japonés ornamental, reservada para los VIP y los clientes habituales que preferían la discreción con sus botellas de vino de $400. Enderecé los hombros, respiré hondo y crucé el restaurante. Mis gastados zapatos de servicio chirriaron ligeramente contra el suelo pulido. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. No de golpe, sino en fragmentos que mi agotado cerebro luchaba por encajar. La manga de lo que sin duda era un traje a medida. Una muñeca adornada con un reloj que probablemente costaba más que 6 meses de mi alquiler. Dedos largos, cuidados pero masculinos, que rodeaban un vaso de cristal con un líquido ámbar. Mantuve la mirada baja mientras me acercaba, tal y como nos habían enseñado a hacer con los clientes importantes. Buenas noches, señor. ¿Le puedo traer algo más esta noche? Mírame cuando hables. Su voz era suave, apenas más que un susurro, pero tenía un peso que me hizo enderezar la espalda automáticamente. La orden no era severa, pero no había duda de que era una orden. Levanté la mirada lentamente. Cabello oscuro, cortado con maestría, con un ligero toque plateado en las sienes. Un rostro que parecía salido de un cuadro renacentista, con ángulos marcados y proporciones perfectas. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento. Oscuros, casi negros bajo la tenue iluminación. Me atraparon con tal intensidad que no pude apartar la mirada aunque quisiera. No se limitaron a mirarme. Me diseccionaron, catalogando cada detalle, cada defecto, cada secreto. Detrás de él, casi invisible entre las sombras, se encontraba un hombre de hombros anchos cuya quietud transmitía más amenaza que cualquier movimiento. Lo siento, señor, logré articular. ¿Le gustaría ver nuestra carta de postres? Una esquina de su boca se levantó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, sino más bien un gesto de reconocimiento. No, solo lo Godo la cuenta, Cuando me giré para ir a buscarla, otra oleada de mareo me golpeó, esta vez con más fuerza. Me agarré al borde de una silla cercana, esforzándome por mantenerme en pie. Solo 20 minutos más. 20 minutos y podría irme a casa, relevar a la señora Patel, abrazar a Lily y olvidar durante unas preciosas horas que nuestra existencia pendía de un hilo. Cuando volví con la cuenta, no la cogió inmediatamente. En cambio, me estudió con la misma intensidad inquietante. No se encuentra bien. No era una pregunta, era una afirmación. Estoy bien, señor. Solo un día largo. La mentira ensayada me salió con facilidad.
Él no respondió, pero entrecerró ligeramente los ojos. Metió la mano dentro de la chaqueta, un movimiento que hizo que su silencioso compañero se moviera de forma casi imperceptible, y sacó una delgada cartera de cuero. Sin mirar el cheque, colocó una tarjeta de crédito negra encima. Procesa esto. Otra orden silenciosa. Cogí la tarjeta, notando su peso, diferente al de las de plástico que solía manejar. Mientras me alejaba, podía sentir su mirada en mi espalda. Una sensación física como si unos dedos me recorrieran la columna vertebral. En la terminal, Marco apareció a mi lado y abrió mucho los ojos al ver la tarjeta en mi mano. ¿Es él?, comenzó a decir, pero luego cambió bruscamente de tono. ¿Por qué el señor Russo paga su propia cuenta? Sus comidas siempre son gratis. El nombre se registró vagamente en mi cerebro nublado. Russo, como en Ayesio Russo, el hombre cuyo nombre se susurraba en la sala de descanso del personal, el propietario de la mitad de las propiedades frente al mar de la ciudad, el hombre cuyos negocios nunca se discutían explícitamente, pero se entendía que existían en esas zonas grises entre lo legítimo y algo completamente diferente. Yo no lo sabía. Nadie me lo había dicho. El pánico se apoderó de mí. ¿Debería volver y procesarlo normalmente? Marco siseó. Y no le digas nada más. Solo sonríe, dale las gracias y vete. Cuando volví a la mesa, le puse la tarjeta y el recibo delante con las manos, que no conseguía mantener firmes. Gracias por cenar con nosotros, señor Russo. Esperamos volver a verle pronto. Firmó el recibo sin mirarlo y añadió una propina que me hizo abrir los ojos como platos antes de que pudiera controlar mi reacción. Era más de lo que yo ganaba en toda la semana. ¿Su nombre? De nuevo, no era una pregunta. Harper. Harper Wilson, señor. Asintió una vez, como si se confirmara algo a sí mismo. Cuando se levantó, me sorprendió su altura. No era extraordinariamente alto, tal vez 1,80, pero de alguna manera parecía elevarse por encima de todo lo que había en la sala. Irradiaba poder, no solo por su evidente riqueza, sino por la absoluta certeza con la que se movía. Debería comer algo, señorita Wilson, antes de desmayarse. La preocupación, si es que era eso, parecía fuera de lugar viniendo de él. No supe cómo responder, así que simplemente asentí. Pasó a mi lado, rozándome el hombro con el suyo. Traía consigo el aroma de una colonia cara, mezclada con algo más oscuro, más primitivo. Su guardaespaldas, porque sin duda eso era lo que era aquel hombre silencioso, le seguía a 2 pasos. Los vi marcharse, con el personal del restaurante, abriéndoles paso como si fuera el Mar Rojo. Solo cuando la pesada puerta de roble se cerró detrás de ellos me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El resto de mis tareas de cierre transcurrieron en una nebulosa. Mis manos se movían en piloto automático, limpiando superficies, rellenando los saleros y pimenteros, reponiendo servilletas. Solo podía pensar en llegar a casa con Lily y desplomarme en la cama durante las preciosas pocas horas que me quedaban antes de mi turno de mañana en la cafetería al otro lado de la ciudad. Mi bolso me parecía inusualmente pesado cuando me lo colgué al hombro, y mi cuerpo finalmente cedió al agotamiento profundo. Saludé débilmente al personal de cocina y salí por la puerta trasera al callejón detrás del restaurante. El aire nocturno me golpeó como un golpe físico, frío y húmedo contra mi piel sobrecalentada. Otra oleada de mareo más fuerte que la anterior hizo que el mundo se inclinara de forma alarmante. Busqué la pared de ladrillos. Mis dedos rozaron la superficie rugosa mientras mis rodillas se doblaban. Caí. El hormigón se apresuró a recibirme. Una parte lejana de mi cerebro se preparó para el impacto, pero mis sentidos ya se estaban desvaneciendo. La oscuridad se apoderaba de los bordes de mi visión. Mi último pensamiento consciente fue para Lily, esperándome, necesitando de mí. Luego, nada. Nada hasta que una voz atravesó la oscuridad. Profunda, autoritaria, familiar. Llévala al coche ahora mismo. Unas manos me levantaron con fuerza y seguridad. Quería luchar, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Flotaba, desconectada de la realidad. Jefe, ¿llamamos a una ambulancia? No, nada de hospitales.
Demasiadas preguntas. Mi médico se reunirá con nosotros. Las voces se desvanecían y reaparecían mientras yo flotaba entre la conciencia y lo que fuera que había más allá. Era consciente del movimiento, de que me colocaban sobre algo blando, de un peso cálido que me cubría. Su bolso. Revisa su bolso. Puede que lleve algo encima. Jefe, hay un biberón y pañales aquí. Leche en polvo. Junto con esta revelación, había cambiado, se había endurecido de alguna manera. Averigua todo sobre ella. Todo. Quiero saber quién es, dónde vive y, lo más importante, dónde está ese bebé ahora mismo. El pánico se apoderó de mí, proporcionándome la adrenalina suficiente para luchar contra la oscuridad. Abrí los ojos a la fuerza, intenté incorporarme, hablar. Mi hija. Estaban hablando de mi hija, Lily. Logré articular un sonido ronco, mi voz apenas audible. Por favor, mi bebé. Un rostro se enfocó sobre mí, ojos oscuros. Alessio Russo, ¿dónde está? La pregunta fue suave, pero llena de una intensidad terrible. La señora Patel, la vecina, la está cuidando. Por favor, tengo que ir a casa. Ella me necesita, le suplicaba. La dignidad hacía tiempo que había quedado olvidada. Nada importaba salvo Lily. Me la estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego se volvió hacia alguien a quien yo no podía ver. Cambio de planes. Llévanos a su dirección. Ahora intenté protestar, explicar que no era necesario, que solo necesitaba levantarme y coger el autobús. Pero la oscuridad me estaba sumergiendo de nuevo. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro de Alessio Russo, con sus ojos oscuros fijos en mí, con una expresión que podía ser de preocupación o de algo mucho más peligroso. Cuando volví a despertar, estaba en movimiento. El suave ronroneo de un motor caro, el suave deslizamiento que delataba una suspensión de calidad. Mi cabeza descansaba contra algo fresco y firme, una ventana. Mi cuerpo estaba acurrucado de forma incómoda en un asiento de cuero que olía a nuevo y caro. Está recuperando el conocimiento. Abrí los ojos a la fuerza y vi a Alessio Russo mirándome desde el asiento de enfrente. Su expresión era imposible de descifrar en la oscuridad, solo rota por las luces de las farolas que proyectaban extraños patrones cambiantes en su rostro. ¿A dónde me llevas? Mi voz era apenas un susurro. Con tu hija. Hablaba como si fuera lo más natural del mundo, como si los hombres poderosos acompañaran habitualmente a las camareras desmayadas a casa con sus bebés. Sufres de agotamiento y desnutrición. Mi médico nos esperará allí. ¿Cómo sabes dónde vivo? El miedo comenzó a atravesar la niebla de mi agotamiento. Tu identificación estaba en tu cartera. De nuevo ese tono de voz como si la invasión de mi privacidad no tuviera importancia. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber exigido que me dejaran salir del coche inmediatamente, pero solo podía pensar en Lily y en que tenía que llegar hasta ella. Si este hombre me llevaba hasta ella más rápido de lo que yo habría podido por mi cuenta, entonces que así fuera. El coche redujo la velocidad y se detuvo. Reconocí el edificio de ladrillo rojo en ruinas donde alquilaba un pequeño apartamento de una habitación en el tercer piso, incluso en mi estado. Me llamó la atención lo incongruente que resultaba ver un elegante todoterreno negro aparcado en esa calle tan deteriorada. «Espera aquí», le indicó Russo a alguien, presumiblemente al conductor. Entonces, para mi sorpresa, abrió él mismo la puerta y me tendió la mano. «¿Puedes caminar?». Asentí con la cabeza, aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto. Su mano era cálida y fuerte mientras me ayudaba a salir del coche. Ese simple contacto me provocó una sacudida inesperada, tan sorprendente que casi me aparté. Pero necesitaba tanto ese apoyo que no pude rechazarlo. Apenas habíamos dado 2 pasos hacia el edificio cuando la puerta principal se abrió de golpe y salió la señora Patel, con su pequeña figura vibrando de agitación. Se quedó paralizada cuando me vio apoyada en un hombre desconocido con un traje caro. Harper. Gracias a Dios, el bebé no deja de llorar. Lo he intentado todo. Su voz, con acento, estaba llena de angustia. ¿Quién es este hombre? ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, los gritos de Lily nos alcanzaron,
incluso desde 3 pisos más arriba, y el sonido me desgarró el corazón. Me lancé hacia adelante, encontrando de repente una fuerza que no sabía que tenía. Tengo que llegar hasta ella, jadeé, mientras me dirigía hacia las escaleras. Para mi sorpresa, Russo me levantó en brazos como si no pesara nada. ¿Qué apartamento?, preguntó. El 3C, respondió la señora Patel por mí, adelantándose para abrirnos la puerta. El ascensor no funciona. Me subió 3 pisos sin mostrar ningún signo de esfuerzo, mientras yo me aferraba a su cuello, demasiado débil y desesperada como para sentir vergüenza. Solo podía pensar en Lily, cuyos llantos se hacían más fuertes con cada paso que dábamos. La señora Patel abrió la puerta de mi apartamento con la llave de repuesto que le había dado. El lugar era pequeño y estaba escasamente amueblado, pero limpio, el único requisito en el que no estaba dispuesta a ceder. Por muy agotada que estuviera, Russo me dejó suavemente en el suelo una vez dentro. Me tambaleé hacia los llantos de Lily y la encontré con la cara roja y frenética en la cuna de segunda mano que había instalado en la esquina del salón, que también hacía las veces de cuarto para ella. «Mamá está aquí, cariño. Mamá está aquí», le susurré, levantándola en brazos. Estaba ardiendo. Su pequeño cuerpo irradiaba calor. Los antibióticos no habían funcionado. O tal vez yo no había sido capaz de administrárselos correctamente con las prisas que tenía entre un trabajo y otro. Era vagamente consciente de que Russo estaba de pie en la puerta, observándonos con esa misma expresión indescifrable. La señora Patel revoloteaba cerca, retorciéndose las manos. «Ha estado con fiebre toda la noche», explicó, disculpándose. «Te habría llamado, pero me dijiste que no lo hiciera a menos que fuera una emergencia. Y antes estaba mejor, pero ya está bien, señora Patel. Gracias por cuidarla». Me balanceé suavemente, tratando de calmar a Lily, pero mis propias fuerzas se estaban desvaneciendo rápidamente. Las manchas negras volvieron a bailar en los bordes de mi visión. «Dámela». La voz de Russo sonó en mi oído, con las manos ya extendidas hacia Lily. Instintivamente la apreté más contra mí. «No, estás a punto de volver a desmayarte. Dámela o se te caerá». La verdad de sus palabras penetró en mi niebla de protección maternal. A regañadientes, le permití que me quitara a Lily de los brazos. Para mi sorpresa, casi inmediatamente comenzó a calmarse. Quizás sorprendida por esta nueva persona, o quizás sintiendo, como yo, el aura de control absoluto que lo rodeaba. La sostenía con sorprendente destreza, apoyando su cabeza correctamente, con su pequeño cuerpo seguro contra su amplio pecho. Ver a mi hija en los brazos de un hombre que era casi con toda seguridad peligroso de formas que yo no podía ni empezar a comprender, era surrealista. «¿Cuándo fue la última vez que le dieron medicina para la fiebre?», preguntó, sin apartar los ojos del rostro de Lily. «Hace 4 horas», respondió la señora Patel. «Tylenol para niños», como me dijo Harper, pero escupió la mayor parte. Un fuerte golpe en la puerta nos hizo girar a todos. Russo asintió a la señora Patel, que la abrió para dejar pasar a un hombre de cabello plateado que llevaba un maletín médico. «Este es el doctor Reeves», dijo Russo. «Les examinará a las 2». «No puedo permitírmelo», empecé a decir. No pregunté. La firmeza de su tono no admitía réplica. El doctor Reeves examinó primero a Lily, con sus manos suaves y sus ojos amables, en contraste con la eficiencia clínica de sus movimientos. Me senté cerca, luchando por mantenerme consciente, aterrorizada por lo que pudiera encontrar. «Infección de oído», anunció finalmente. «Bastante grave. Necesita un antibiótico diferente al que le ha estado dando». Me miró con ojos profesionalmente neutros, pero pude sentir la pregunta detrás de ellos. ¿Por qué no la había llevado al médico antes? La respuesta flotaba en el aire entre nosotros, evidente en el escaso mobiliario de mi apartamento. La ropa gastada que llevaba puesta, el agotamiento grabado en cada arruga de mi rostro. Sin seguro médico, sin suficiente dinero, los terribles cálculos de la pobreza que me obligaban a jugármelo todo con lo que más quería. «Le recetaré algo», continuó el Dr. Reeves, mientras cogía su maletín, «y necesita que le administren adecuadamente medicamentos para bajar la fiebre».
Alessio Russo estaba de pie junto a la ventana. Lily seguía acunada en sus brazos. Había caído en un sueño inquieto, con la mejilla sonrojada apoyada contra la costosa chaqueta de su traje. No pareció importarle que ella lo hubiera babado antes. «Te toca», me dijo Eldor Reeves una vez que terminó con Lily. Negué con la cabeza. «Estoy bien, solo cansada». Harper Russo pronunció mi nombre por primera vez, y el sonido de su boca me provocó un inexplicable escalofrío. «Deja que el médico te examine de nuevo». Ese tono que no era exactamente una orden, pero que de alguna manera obligaba a obedecer. Me sometí al examen, demasiado agotada para seguir discutiendo. Agotamiento, deshidratación y desnutrición, concluyó el doctor Reeves con voz seria. Necesita líquidos, descanso y una nutrición adecuada. Miró a Russo. Debería ser hospitalizada. Nada de hospitales, dije rápidamente. Las facturas me arruinarían aún más de lo que ya estaba. Solo necesito dormir. Haré que alguien traiga suministros, dijo Russo, ignorando mi protesta. Líquidos, comida adecuada, todo lo que el médico les recete a ambos. El doctor Reeves asintió, sin parecer sorprendido de que su acaudalada paciente tuviera a alguien a quien enviar en mitad de la noche a por suministros médicos. Recogió su maletín y se marchó después de escribir unas instrucciones que no me entregó a mí, sino a Russo. La señora Patel había estado rondando ansiosa durante todo el examen. Ahora se acercó a mí y me estrechó las manos con sus manos curtidas. «Debería irme a casa. Sí, tienes ayuda». Miró a Russo con incertidumbre. «Sí, muchas gracias, señora Patel. No sé qué haría sin usted». Le apreté las manos, tratando de transmitirle mi gratitud. Después de que se marchara, un silencio incómodo invadió el apartamento. Era muy consciente de lo pequeño y destartalado que debía parecerle a alguien como Alessio Russo. Los muebles de segunda mano, las manchas de humedad en el techo, lo mínimo indispensable. Había vendido casi todo lo de valor hacía meses. «Deberías acostarte», dijo finalmente, sin soltar a Lily, como si fuera parte de sus brazos. Me levanté con dificultad, tambaleándome ligeramente. «Ahora puedo cogerla yo». Él negó con la cabeza. «Enséñame dónde la pongo». Demasiado débil para discutir. Lo llevé al rincón que servía de cuarto para Lily. La acostó en la cuna con una delicadeza sorprendente. Sus grandes manos colocaron con cuidado la manta. «Ahora tú», dijo, volviéndose hacia mí. Me arrastré hasta el desgastado sofá que hacía las veces de cama. Le había cedido a Lily el único dormitorio del apartamento, convirtiéndolo en una habitación infantil, porque ella se merecía al menos eso. Me dejé caer sobre los cojines, y mi cuerpo finalmente cedió al agotamiento que llevaba horas amenazando con abrumarme. Russo se quedó mirándome, con una expresión aún indescifrable. Bajo la intensa luz del techo de mi apartamento, pude verlo claramente por primera vez. Era aún más guapo de lo que había pensado bajo la tenue luz del restaurante. Pero había algo duro en su belleza, algo peligroso en la expresión de su mandíbula y en la mirada calculadora de sus ojos. «¿Por qué nos estás ayudando?», logré preguntar. No respondió inmediatamente a la pregunta que me había estado quemando la mente desde que desperté en su coche. En cambio, se movió por mi pequeña sala de estar, observando los detalles de mi vida con esos ojos penetrantes. Se detuvo ante la pequeña estantería que contenía las pocas posesiones que me quedaban. Algunos libros de bolsillo muy gastados, una foto enmarcada de mí sosteniendo a Lily el día que nació, una figurita de cerámica barata de una bailarina que había sido de mi madre. «¿Dónde está su padre?», preguntó en lugar de responder a mi pregunta. El abrupto cambio de tema me tomó por sorpresa. «Se fue. Se marchó cuando le dije que estaba embarazada». «¿Su nombre?». Dudé. «¿Por qué importa eso?». Sus ojos se posaron en los míos y su intensidad me hizo retroceder contra los cojines. «Se llama Harper». «Eric Lombard», susurré, con amargura en la lengua. Pero él no importa. Tomó su decisión. Una extraña expresión cruzó el rostro de Russo al mencionar el nombre de Eric. Un endurecimiento alrededor de sus ojos, una ligera tensión en su mandíbula. Luego desapareció, reemplazada por la misma máscara indescifrable. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, llamaron a la puerta.
Russo se movió para abrirla con la silenciosa elegancia de un depredador. Un hombre al que no había visto antes estaba de pie en el pasillo con varias bolsas en las manos. Los suministros que solicitó, señor. Russo tomó las bolsas y cerró la puerta sin decir nada. Las llevó a la encimera de la cocina y comenzó a desempacarlas. Botellas de Pedialyte, medicamentos para niños, varios recipientes con lo que parecía ser sopa casera, fruta fresca, pan y otros alimentos. Su cocina ahora está abastecida, dijo, volviéndose hacia mí. Hay suficiente para varios días. El medicamento para su hija está allí con las instrucciones. No puedo aceptar todo esto. Protesté débilmente, aunque mi estómago se contrajo de hambre al ver la comida. No puedo pagarle. No te lo pido. Se acercó de nuevo al sofá, cerniéndose sobre mí. Pero tenemos que hablar de tu situación. Mi corazón se aceleró. Ahí estaba. El precio de su ayuda. Siempre había un precio. La vida me había enseñado bien esa lección. ¿Qué quieres? Pregunté, con voz apenas audible. No lo que estás pensando. Su tono era frío, casi ofendido. No soy ese tipo de hombre. No estaba segura de creerle. Los hombres como Alessio Russo, poderosos, ricos, acostumbrados a tomar lo que querían, siempre querían algo. Debió de leer el escepticismo en mi rostro, porque su expresión se endureció. Necesitas ayuda, Harper, más que comida y medicinas. Te estás matando a trabajar. ¿Y para qué? Para sobrevivir a duras penas en este lugar, para ver crecer a tu hija en la pobreza. Su franqueza me dolió, pero no podía negar la verdad de sus palabras. Hago lo que puedo, dije, odiándolo a la defensiva que sonaba. No todo el mundo tiene opciones. Yo te estoy ofreciendo una. Se sentó en el único sillón frente al sofá, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. En el pequeño espacio de mi salón, parecía aún más grande, su presencia llenaba cada rincón. Tengo una propuesta para ti. Mi cansancio debió de reflejarse en mi rostro, porque continuó rápidamente. Un trabajo, un puesto legítimo como asistente personal en mi casa. No lo entiendo, dije lentamente. No sabes nada sobre mí, mis habilidades, mi experiencia. Sé lo suficiente, respondió. Sé que eres decidida, ingeniosa y que estás dispuesta a trabajar sin descanso por tu hija. Esas son cualidades que valoro. Hizo una pausa. El puesto incluye alojamiento para ti y Lily, prestaciones completas, incluido seguro médico, y un salario que será significativamente mejor que el que ganas ahora. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que probablemente lo era. ¿Por qué yo? Debe de haber cientos de personas cualificadas que querrían ese trabajo. Sus ojos se clavaron en los míos. Digamos que tengo mis razones. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo que no me estaba contando, algo detrás de esta oferta inexplicable que yo no podía ver. ¿En qué consistirían exactamente mis funciones? Pregunté con cautela. Gestionar mi agenda doméstica, coordinar con mi equipo de seguridad las visitas, ocuparse de la correspondencia personal. Hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Nada que supere tus capacidades. ¿Y eso es todo? ¿Solo tareas normales de asistente? No pude evitar que mi voz delatara mi sospecha. Su expresión se ensombreció. Ya te he dicho que no soy ese tipo de hombre. Si eso es lo que te preocupa, puedes dejarlo a un lado. Lily gimió desde su cuna y yo me levanté automáticamente. Russo se me adelantó, moviéndose con esa misma gracia sorprendente para ver cómo estaba. Lo observé mientras le ajustaba la manta, con su gran mano acariciándole suavemente la frente. Sigue con fiebre alta, dijo, volviendo a la sala. Necesita medicina. Me obligué a ponerme de pie, tambaleándome ligeramente. Russo me sujetó con una mano en el codo y ese contacto me provocó la misma sacudida inesperada. Yo la traeré, dije. Juntos le administramos la medicina a Lily, que se resistió débilmente antes de volver a sucumbir al sueño. De pie junto a su cuna, sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. Era tan pequeña, tan vulnerable. Lo único que quería era darle una vida mejor que esta.
Pero cada día sentía que me quedaba más atrás, ahogándome en un mar de facturas y agotamiento. Se merece algo mejor que esto, dijo Russo en voz baja, reflejando mis pensamientos con tal precisión que lo miré sorprendida. Sí, es verdad, admití. Entonces acepta mi oferta. Se volvió hacia mí. Ven a trabajar para mí, dale la vida que se merece. Dicho así, ¿cómo podía negarme? Sin embargo, algo me frenaba. Necesito tiempo para pensarlo. Tómate la noche, accedió. Mañana al mediodía te enviaré un coche. Si aceptas, haz las maletas y prepárate para partir. Si no, se encogió de hombros. La decisión es tuya. Dicho esto, se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Uno de mis hombres permanecerá fuera de tu puerta esta noche por seguridad. Antes de que pudiera preguntarle por qué necesitaba seguridad, se había ido, dejando atrás solo el aroma de su colonia y una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Esa noche dormí a ratos, despertándome cada hora para ver cómo estaba Lily. Por fin, al amanecer, le bajó la fiebre y su cuerpecito se enfrió gracias al efecto de la medicina. La abracé con fuerza, respirando su dulce aroma de bebé, con la mente acelerada por las implicaciones de la oferta de Russo. Por un lado, resolvía todos mis problemas inmediatos. La asistencia sanitaria para Lily, un lugar donde vivir, estabilidad financiera. Por otro lado, me estaría atando a un hombre del que no sabía nada, excepto que tenía el tipo de poder que hacía palidecer a los gerentes de restaurantes al mencionar su nombre. El duelo no trajo claridad. Alimenté a Lily, aliviada de ver que recuperaba el apetito, y comencé a clasificar mecánicamente nuestras escasas posesiones. Si aceptaba su oferta, y me inclinaba fuertemente por hacerlo, ¿qué me llevaría? ¿Qué dejaría atrás? Al final, no era gran cosa. Ropa para las dos, los pocos libros de los que no podía desprenderme, la bailarina de cerámica y la foto de Lily. Todo lo que importaba cabía en 2 bolsas de viaje y la bolsa de pañales de Lily. Exactamente al mediodía llamaron a mi puerta. La abrí y me encontré con un hombre vestido con un traje oscuro, con una expresión profesionalmente impasible. Señora Wilson, el señor Russo me ha enviado para llevarla si ha tomado una decisión. Dudé solo un momento antes de asentir. Iremos con usted. Cogió mis bolsas sin decir nada y nos condujo a un coche que nos esperaba. No era el todoterreno de la noche anterior, sino un elegante coche urbano con cristales tintados. Instaló la silla de Lily con una eficiencia experta, lo que me hizo preguntarme si los hombres de Russo solían encargarse de esas tareas domésticas. Mientras nos alejábamos de la acera, miré hacia atrás, hacia el edificio que había sido nuestro hogar durante el último año. No sentí ningún remordimiento por dejarlo atrás, solo una molesta ansiedad por lo que nos esperaba. El trayecto nos llevó fuera de la ciudad, a través de barrios cada vez más prósperos, hasta que giramos por un camino privado que serpenteaba entre cuidados jardines. Mi ansiedad aumentó aún más cuando vi nuestro destino, una mansión enclavada en la carretera, rodeada de jardines y lo que parecía una valla de alta seguridad. ¿Aquí vive el señor Russo?, pregunté, incapaz de ocultar la sorpresa en mi voz. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Una de sus residencias. Sí, una de ellas. Por supuesto. Nos detuvimos en la entrada principal, donde el propio Russo nos esperaba en las escaleras. Iba vestido de forma más informal de lo que le había visto antes, con pantalones oscuros y una camisa blanca impecable con las mangas remangadas para mostrar sus fuertes antebrazos. Su aspecto me provocó un cosquilleo desagradable en el estómago. Él mismo abrió la puerta y me tendió la mano para ayudarme a salir. «Has tomado la decisión correcta», dijo a modo de saludo. «¿De verdad?», murmuré en voz demasiado baja para que él me oyera. Se inclinó para desabrochar el cinturón de seguridad de Lily y la levantó con la misma sorprendente destreza. «Bienvenida a casa, pequeña», le dijo, con una voz grave que se suavizó de una forma que yo no había oído antes. «¿Casa?». La palabra resonó extrañamente en mi mente mientras lo seguía al interior de la casa. No, mansión era la única palabra adecuada para describir los techos altos, los suelos de mármol y el evidente lujo que nos rodeaba.
Te mostraré tus aposentos, dijo Russo, todavía llevando a Lily, que lo miraba con ojos grandes y curiosos. Luego podremos discutir los detalles de tu puesto. Me condujo a través de pasillos llenos de obras de arte que incluso yo, con mis limitados conocimientos, podía reconocer como valiosas. Nos cruzamos con varios miembros del personal que nos saludaron respetuosamente con la cabeza al pasar. Sus ojos eran curiosos, pero rápidamente se desviaron cuando Russo los miró. Finalmente, llegamos a un ala que parecía más íntima, menos formal que el resto de la casa. Russo abrió una puerta y reveló una suite de habitaciones que me dejó sin aliento. Una amplia sala de estar con cómodos muebles, una cocina pequeña pero bien equipada y a través de una puerta abierta, pude ver un dormitorio con la cama más grande que había visto en mi vida. Esto es para mí. No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Para los dos, corrigió, señalando otra puerta. La habitación del bebé está ahí. La preparé anoche. Me acerqué aturdida a la puerta que me indicó y la abrí para descubrir una habitación que parecía sacada de una revista, con una preciosa cuna con un móvil colgado encima, un cambiador con todo lo necesario y una mecedora junto a una estantería llena de libros infantiles. Las paredes estaban pintadas de un suave color amarillo, con un mural de animales del bosque retosando a lo largo de una de ellas. ¿Cómo has...? Le pregunté sin palabras. Tengo recursos, respondió simplemente, como si crear guarderías completamente equipadas de la noche a la mañana fuera algo habitual. Dejó a Lily en la cuna, donde inmediatamente comenzó a explorar los peluches que había allí. Parece que le gusta. Luché por contener las lágrimas, abrumada por el contraste entre este hermoso espacio y el rincón del salón que había sido el hogar de Lily hasta ahora. ¿Por qué haces todo esto?, le pregunté de nuevo, necesitando comprender la verdad esta vez. La expresión de Russo cambió, endureciéndose en algo que no pude descifrar. Acomódate, descansa, hablaremos durante la cena. Se dirigió hacia la puerta. 7 Ushelo, alguien vendrá a buscarte. Y entonces se marchó de nuevo, dejándome sola con Lily en nuestra nueva e inexplicable vida. Pasé la tarde explorando nuestras habitaciones, descubriendo nuevos lujos a cada paso. El cuarto de baño, con su enorme bañera y ducha, provisto de costosos artículos de tocador. El armario, ya lleno de ropa de mi talla, con las etiquetas aún puestas. Otro armario más pequeño, lleno de preciosa ropa de bebé para Lily. Era demasiado perfecto, y eso hizo que mis sospechas aumentaran en lugar de disminuir. Nadie hacía algo así por pura bondad. Tenía que haber alguna trampa. A las 7 en punto, llamaron suavemente a mi puerta. Una mujer de mediana edad, con rostro amable, se presentó como la señora Chen, el ama de llaves. El señor Russo me ha pedido que le acompañe a cenar, dijo, y que me ofrezca cuidar de la pequeña mientras usted come. Dudé, con mi instinto protector a flor de piel. No sé. La señora Chen sonrió con comprensión. Por supuesto, usted es cautelosa con su bebé. Yo crié a 3. ¿Por qué no me quedo aquí con ella? Usted estará en el comedor. Si necesita algo, puedo ir a buscarla inmediatamente. Su sugerencia razonable y su actitud maternal calmaron mi ansiedad. Acepté, mostrándole dónde había puesto las cosas de Lily y explicándole su rutina, aunque tenía la sensación de que la señora Chen probablemente sabía más que yo sobre el cuidado de los bebés. El comedor era más pequeño de lo que esperaba, íntimo en lugar de grandioso, con una mesa con capacidad para 8 personas, pero preparada solo para 2. La suave iluminación de una lámpara de araña de cristal proyectaba un cálido resplandor sobre la madera pulida y la fina porcelana. Ayesio Russo se levantó cuando entré, y sus ojos oscuros se fijaron en el sencillo vestido negro que había encontrado en el armario. «Estás mejor», dijo, apartándome una silla. «El descanso te sienta bien». Me senté muy consciente de su proximidad mientras me acercaba a la silla. «Gracias por la ropa, de todo en realidad, es abrumador». Se sentó frente a mí, con movimientos fluidos y controlados. «Te acostumbrarás». Apareció un camarero, que sirvió el vino y presentó el primer plato, una sopa delicada que olía divinamente.
Mi estómago rugió audiblemente y me sonrojé avergonzada. «Come», dijo Russo, con una leve sonrisa en los labios. «No te cortes aquí». No hizo falta que me lo repitiera. La sopa era lo más delicioso que había probado en meses, y tuve que obligarme a comer despacio, con dignidad. Comimos en silencio durante un rato. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. Era muy consciente de que me observaba, estudiándome con la misma intensidad que había notado en el restaurante. «Dijiste que hablaríamos». Finalmente me atreví, dejando la cuchara, a preguntarle por qué estaba allí. Russo dio un sorbo a su vino, mirándome por encima del borde de la copa. «¿Qué sabes de Eric Lombard?», preguntó, desconcertándome de nuevo con esa pregunta incongruente. «No mucho», admití, pillada por sorpresa por la mención del padre de Lily. «Salimos juntos unos meses. Era encantador. Parecía tener éxito. Cuando me quedé embarazada desapareció. Me encogí de hombros, tratando de parecer indiferente, aunque el abandono aún me dolía. ¿Por qué es importante?» Russo dejó su copa con cuidado deliberado. «Eric Lombard trabajaba para mí». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Era mi contable, uno de ellos. La voz de Russo era tranquila, pero podía sentir la firmeza subyacente hasta que me robó $5 millones y desapareció. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Eric, el hombre que apenas podía comprometerse a ir a cenar, había robado millones a alguien como Alessio Russo. Parecía imposible. No tenía ni idea, balbuceé, sintiendo de repente frío, a pesar de la temperatura cálida de la habitación. No estuvimos juntos mucho tiempo. «Nunca mencionó te creo», interrumpió Russo. «Si hubieras sido cómplice, no estarías viviendo en ese apartamento, trabajando en 2 empleos para sobrevivir». Me invadió el alivio, seguido inmediatamente por un nuevo temor. «¿Por eso estoy aquí? ¿Crees que puedo llevarte hasta él?» «No», su respuesta fue rápida y segura. «Ya sé dónde está, o más bien, dónde está su cuerpo». La contundente afirmación me golpeó como un golpe físico. «Está muerto». Russo me miró fijamente. Los hombres que me roban no suelen vivir vidas largas y felices. La implicación era clara. Este hombre peligroso y poderoso sentado frente a mí, había matado a Eric, y yo ahora vivía en su casa, aceptando su caridad, dejándole acercarse a mi hija. «Quiero irme», dije, alejándome de la mesa sin apetito. «Ahora». «Siéntate, Harper». Su voz era tranquila, pero llena de autoridad. «No corres ningún peligro conmigo. Tampoco Lily. Acabas de admitir que mandaste matar al padre de mi hija. Ese hombre os abandonó a las 2 sin pensarlo 2 veces». Russo dijo con frialdad: «Te dejó sola, embarazada y vulnerable. No se merece el título de padre». No se equivocaba, pero eso no hacía que la situación fuera menos aterradora. «Entonces, ¿por qué estoy aquí? Si no es para llevarte hasta Eric y no por otras razones, entonces ¿por qué todo esto?». Señalé con un gesto la opulenta habitación. Russo se quedó en silencio durante un largo momento, sin apartar sus oscuros ojos de los míos. «Porque es mi sobrina». Al principio las palabras no tenían sentido. «¿Qué, Lily?», aclaró. «Es la hija de mi hermano». «Eso es imposible», susurré, aunque, incluso mientras lo decía, empezaron a formarse conexiones en mi mente. Los ojos oscuros de Eric, tan parecidos a los que me miraban ahora. La misma mandíbula fuerte, aunque la de Eric era más suave de alguna manera, menos definida. «Antonio era mi hermano menor», continuó Russo, con voz monótona. «Siempre fue imprudente, usaba diferentes nombres, vivía peligrosamente. Intenté darle un camino legítimo, un puesto en mi organización, pero él prefería la emoción de la estafa». Un músculo de su mandíbula se contrajo. Eric Lombard era solo su última identidad. Mi mente se tambaleó ante las implicaciones. «¿Estás diciendo que Eric Antonio era tu hermano?» «Sí, y el dinero que robó no era solo de mi negocio, era de nuestra familia». La expresión de Russo se ensombreció. «Nos traicionó a todos. ¿Sabías lo mío? Lo de Lily». Mi voz temblaba por el esfuerzo de controlar mis emociones. «No hasta anoche», admitió. «Cuando vi el biberón en tu bolso, algo hizo clic. Mencionaste su nombre y el momento encajaba.
Hice que mi gente lo confirmara esta mañana. Prueba de ADN de las muestras médicas de Lily. Hiciste pruebas a mi hija sin mi permiso. La ira estalló, superando temporalmente mi miedo. Necesitaba estar segura. No parecía en absoluto arrepentido. Ella es familia, Harper. Mi sangre. La única parte de mi hermano que queda. Familia. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Si lo que decía era cierto, y cuanto más lo pensaba, más probable me parecía, entonces Lily estaba unida a este hombre por lazos de sangre, a su riqueza, a su poder y, sí, a su peligroso mundo. ¿Qué quieres de nosotros? Pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. Quiero mantener a mi sobrina, respondió simplemente. Darle la vida que se merece, el apellido ruso, el legado ruso. ¿Y yo? ¿Dónde encajo yo en tu plan? Su mirada se intensificó. Eres su madre. Tu lugar está con ella, ayudándola a navegar por este nuevo mundo. Hizo una pausa. La oferta de trabajo es genuina, Harper. Ganarás tu sustento, mantendrás tu independencia, pero Lily será criada como una ruso con todos los privilegios y protecciones que eso conlleva. Sonaba razonable, casi generoso. Y sin embargo, ¿y si me niego? ¿Y si me llevo a Lily y me voy? La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Eso no sería prudente, dijo en voz baja. No porque yo te hiciera daño, que no lo haría, sino porque ahí fuera eres vulnerable, mis enemigos. Si descubrían que Antonio tenía una hija, no hacía falta que terminara la frase. La implicación era clara. Permanecer bajo su protección no era solo una cuestión de lujo, era una cuestión de supervivencia. Así que soy una prisionera aquí. La constatación me dejó un sabor amargo en la boca. No, ahora eres de mi familia. Su expresión se suavizó ligeramente. Protejo a mi familia, Harper, a cualquier precio. El peso de todo, las revelaciones, las amenazas implícitas, el cambio radical en las circunstancias, de repente me abrumaron. Las lágrimas brotaron de mis ojos y parpadeé rápidamente para contenerlas. Russo me observó mientras luchaba por recuperar la compostura, con una expresión indescifrable. Entonces, para mi sorpresa, se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano entre las suyas. Su piel era cálida, su agarre firme, pero no doloroso. Sé que es mucho que asimilar, dijo, con una voz más suave de lo que le había oído antes. Tómate tu tiempo. Conoce a la familia, al personal. Deja que Lily se recupere por completo. Me apretó la mano una vez antes de soltarla. Encontraremos la manera de que esto funcione. Quería discutir, pelear, huir, pero la verdad era que no tenía a dónde ir, ni recursos a los que recurrir, y una bebé enferma que necesitaba estabilidad y cuidados. Y si lo que decía era cierto, si Lily era realmente una ruso, entonces tal vez este hombre extraño y peligroso fuera su mejor oportunidad para un futuro seguro. Necesito tiempo, dije finalmente. Es demasiado de golpe, asintió, aceptando mi respuesta. Tienes tiempo. Pero recuerda, Harper, fuera de estas paredes, el mundo es mucho más peligroso que yo. Con ese siniestro recordatorio, hizo una señal al camarero para que trajera el siguiente plato. La conversación pasó a temas más ligeros. La casa, los terrenos, el personal con el que trabajaría. Pero, bajo todo eso, seguía habiendo una corriente de tensión. La sensación de que mi vida había cambiado irreversiblemente en el momento en que Alessio Russo encontró ese biberón en mi bolso. Esa noche, mientras yacía en la cama más cómoda que había probado jamás, escuchando la respiración tranquila de Lily a través del monitor para bebés, traté de darle sentido a mi nueva realidad. Ahora vivía con un hombre que había admitido con naturalidad haber mandado matar a alguien. Alguien que, si había que creer a Russo, era el padre biológico de Lily. Al parecer, mi hija era la sobrina de un hombre poderoso y peligroso que parecía decidido a meternos en su mundo. Lo quisiera o no, la jaula de oro que había construido para nosotros era hermosa, cómoda y segura, pero no dejaba de ser una jaula. Y yo empezaba a comprender que los barrotes no eran restricciones físicas, sino necesidades,
lazos de sangre y las amenazas ocultas que acechaban más allá de la protección de Russo. Los días se convirtieron en semanas mientras Lily y yo nos adaptábamos a la vida en la finca de Russo. Me fui familiarizando con el ritmo de la casa, la silenciosa eficiencia del personal, la mayor seguridad que poco a poco dejé de notar, las lujosas comodidades que poco a poco dejaron de abrumarme. Mis funciones como asistente personal de Alessio eran sencillas, pero exigentes. Me encargaba de su agenda doméstica, coordinaba con su equipo de seguridad las visitas y gestionaba la correspondencia que no estaba relacionada con sus negocios. De eso se ocupaba otro equipo de profesionales con los que rara vez me cruzaba. Aprendí rápidamente que Alessio era respetado y temido en igual medida por todos los que le rodeaban. El personal era leal y discreto, pero había una tensión subyacente cada vez que él entraba en una habitación, un ligero tensamiento de los hombros, miradas que evitaban cuidadosamente el contacto directo a menos que se les hablara. Solo la señora Chen, el ama de llaves, parecía inmune a su intimidante presencia. Ella lo trataba con respeto, pero sin miedo, a veces incluso regañándolo por ensuciar la casa o trabajar hasta muy tarde. Él aceptaba sus reprimendas maternales con una elegancia sorprendente, lo que complicaba aún más mi comprensión de él. Conmigo era diferente, no precisamente cálido, pero sí atento de una manera que me hacía sentir cada vez más incómoda. Buscaba mi compañía por las tardes, insistiendo en que lo acompañara a cenar, incluso cuando tenía socios de negocios de visita. Me preguntaba por mi día, escuchaba con aparente interés las historias sobre el desarrollo de Lily y poco a poco comenzó a compartir pequeños detalles sobre su propia vida. Me enteré de que había criado a su hermano menor después de la muerte de sus padres, que había construido su negocio desde cero y que rara vez dormía más de 4 horas por noche. Nunca hablaba directamente de los aspectos ilegales de su imperio, pero tampoco fingía ser algo que no era. Y estaba obsesionado con Lily. No había otra palabra para describirlo. Visitaba la guardería a diario, le llevaba regalos y la observaba jugar con una intensidad que podría haber sido conmovedora si no fuera tan posesiva. Ella prosperaba bajo su atención, cada día más sana y feliz en nuestra jaula dorada. Tiene la sonrisa de Antonio, dijo una noche mientras la veíamos jugar sobre una manta en su estudio. Era la primera vez que mencionaba a su hermano desde nuestra conversación inicial. Sí que la tiene. Estudié el rostro de Lily, tratando de ver lo que él veía. Sí, la forma en que comienza en una esquina de su boca. Su propia boca se curvó ligeramente en una imitación inconsciente. Tenía la misma sonrisa que de niño. Ese raro momento de vulnerabilidad me sorprendió. ¿Lo extrañas? Su expresión se endureció. Echo de menos quién era antes de traicionar a la familia. Antes de que eligiera el dinero por encima de la sangre, dudé y luego le hice la pregunta que llevaba semanas quemándome por dentro. ¿Cómo murió? Los ojos de Ayesio se posaron en los míos, evaluándome. No quieres saber los detalles. Creo que merezco saber qué le pasó al padre de mi hija. Se quedó en silencio durante un largo momento. No fue por orden mía, si eso te importa. Uno de mis socios descubrió su paradero y actuó sin autorización. Su voz era plana, sin emoción. No fue limpio, ni rápido. Un escalofrío me recorrió el cuerpo a pesar del calor de la habitación. Y ese socio ya no está con nosotros. La firmeza de su tono dejaba claro que no se refería a que el hombre hubiera sido despedido. Debería haberme horrorizado. Debería haber cogido a Lily y haber huido tan lejos y tan rápido como pudiera. Pero ¿a dónde iría? ¿Quién nos protegería del mundo que Alessio había descrito? ¿Un mundo en el que Lily podría ser un objetivo simplemente por su sangre? El demonio que conocía demostraba día a día ser preferible a los demonios que no conocía. Gracias por decirme la verdad, dije finalmente. Él inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo mis palabras, y luego cambió rápidamente de tema. Mañana por la noche hay un evento, una recaudación de fondos. Me gustaría que asistieras conmigo. Parpadeé, tomada por sorpresa, como tu asistente, como mi acompañante. Sus ojos se clavaron en los míos, sin pestañear.
Sería beneficioso para ciertas personas verte establecida en mi hogar. La implicación era clara. Quería enviar el mensaje de que yo estaba bajo su protección, que Lily era reconocida como parte de la familia. ¿Qué implicaría eso exactamente? Pregunté con cautela. Llevar un vestido bonito, mantener una conversación, estar a mi lado. Su boca esbozó una sonrisa. Nada malicioso, Harper. El uso de mi nombre todavía me provocaba ese mismo escalofrío inexplicable. No sé cómo comportarme en esos círculos. Solo sé tú misma. Tu naturaleza genuina es refrescante. ¿Era eso realmente un cumplido? La señora Chen cuidará de Lily. Mañana vendrá un estilista para ayudarte a prepararte. A pesar de su forma de expresarlo, no era realmente una petición. Lo estaba aprendiendo con Alessio Russo. Había sugerencias que en realidad eran órdenes y órdenes que no eran negociables. De acuerdo, acepté, preguntándome en qué me estaba metiendo. La estilista llegó al día siguiente con un séquito de asistentes que llevaban bolsas de ropa, estuches de joyas y kits de maquillaje. Me tomaron las medidas, me pusieron alfileres, me pintaron y me maquillaron hasta que apenas reconocí a la mujer del espejo. El vestido que seleccionaron era azul medianoche, elegante y sencillo por delante, pero con una espalda espectacular, dejando al descubierto una piel que no estaba acostumbrada a mostrar. Unos pendientes de diamantes que debían de valer una pequeña fortuna completaban el look. Cuando salí de mi habitación esa noche, Alessio me esperaba en el pasillo. Llevaba un esmoquín que resaltaba sus anchos hombros y su esbelta cintura, luciendo como el hombre poderoso y peligroso que yo sabía que era, con los ojos ligeramente abiertos mientras me observaba. «Estás preciosa», dijo, con una voz más grave de lo habitual. «Gracias». Luché contra el impulso de ponerme nerviosa bajo su mirada. «El vestido es demasiado. El vestido es perfecto», me ofreció su brazo. «¿Vamos?» La recaudación de fondos se celebró en un hotel histórico del centro de la ciudad, cuyo salón de baile se había transformado en un deslumbrante escaparate de riqueza y poder. Al entrar, sentí el peso de las miradas sobre nosotros. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente antes de reanudarse con mayor intensidad. «Todo el mundo nos mira», murmuré, agarrándome con más fuerza al brazo de Alessio. «Por supuesto que lo hacen. Tienen curiosidad». Su mano cubrió la mía brevemente, un gesto tranquilizador a pesar de mi persistente desconfianza hacia él. «Solo sonríe y sígueme». A lo largo de la velada, me presentó a innumerables personas cuyos nombres se me olvidaron enseguida. Socios comerciales, políticos, miembros de la alta sociedad, todos saludaban a Alessio con esa misma mezcla de respeto y desconfianza que había observado en su personal. Conmigo, eran fríamente educados, evaluando, calculando lo que mi presencia a su lado podría significar. «Alessio, querido, nos has estado ocultando algo», ronroneó una llamativa mujer con un vestido rojo, mirándome con desdén. «¿Dónde has encontrado a esta encantadora criatura?» «Harper es una nueva incorporación a mi hogar», respondió con suavidad, colocando su mano posesivamente en mi espalda. «Y una incorporación muy bienvenida». La mujer, Elena Algo, ya había olvidado su apellido, arqueó una ceja perfectamente formada. «Vaya, qué interesante». La conversación continuó en esa línea, agradable en apariencia, pero con matices que no lograba comprender del todo. Sonreí y asentí, agradecida cuando Alessio finalmente me alejó. «Lo estás haciendo bien», murmuró, guiándome hacia la barra. «Elena es una piraña. Te mantuviste firme. Parecía pensar que soy tu...». Dudé, sin saber cómo expresarlo con delicadeza. «Mi amante». Su boca esbozó una sonrisa. «Que piensen lo que quieran. La realidad es más complicada, ¿no?». Antes de que pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada atrajo nuestra atención. Había entrado un hombre, rodeado de un séquito similar al equipo de seguridad de Alessio. La tensión en la sala aumentó notablemente. «Vincenzo», dijo Alessio en voz baja, cambiando sutilmente su lenguaje corporal. Para un observador casual, seguía pareciendo relajado,
pero yo podía sentir en él una inesperada preparación para la acción. ¿Quién es?, susurré. Un rival en los negocios, uno que no respeta los límites. Sus ojos siguieron al recién llegado al otro lado de la sala. Quédate cerca de mí. Vincenzo, un hombre de unos 50 años con cabello oscuro con mechas plateadas y el rostro arrugado por años de vida dura, nos vio casi de inmediato, y una sonrisa depredadora se extendió por su rostro mientras se dirigía hacia nosotros. Russo, saludó, con un acento más marcado que el de Alessio. ¡Qué placer! Sus ojos se posaron en mí, recorriendo mi cuerpo de una forma que me puso los pelos de punta. ¿Y quién es esta exquisita criatura? Harper Wilson, dijo Alessio antes de que yo pudiera hablar, con un tono de voz que denotaba advertencia. Mi acompañante para esta noche. Vincenzo me tomó la mano y se la llevó a los labios en un gesto antiguo que conseguía parecer a la vez cortés y amenazador. Encantada, dijo la señorita Wilson, verdaderamente encantada. Los dos hombres intercambiaron cortesías que no eran nada agradables. Cada palabra tenía un significado oculto que no podía entender del todo, pero que sin duda podía sentir. Cuando Vincenzo finalmente se marchó, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Me gustaría irme, dije en voz baja. Por favor. Alessio me miró a la cara y luego asintió. Ya hemos hecho acto de presencia, es suficiente. En el coche, de camino a casa, finalmente pregunté, ¿qué ha pasado con Venenzo? Política, respondió Alessio vagamente, aflojándose la corbata. Disputas territoriales. Me miró como si fuera un premio que había que robar. La expresión de Alessio se ensombreció. Te has dado cuenta, ¿verdad? Soy ingenua, no ciega. Me volví para mirarlo de frente. Por eso me trajiste esta noche, para usarme como peón en el juego que sea que estés jugando con ese hombre. No. Su respuesta fue rápida y segura, aunque debería haber anticipado su interés. Suspiró, frotándose la cara con la mano en un gesto inusual de cansancio. Vincenzo lleva años intentando socavar mi autoridad. Le produce un placer especial adquirir cosas que son importantes para mí. La insinuación me heló la sangre. Y ahora cree que yo soy importante para ti. Los ojos de Alessio se encontraron con los míos en la penumbra del coche. Lo eres. Esa simple afirmación quedó suspendida entre nosotros, cargada de significados que no estaba preparada para examinar. Porque soy la madre de Lily, aclaré. Porque ella es tu familia. Sí, asintió tras un momento de vacilación. Por eso. Pero algo en su tono, en la intensidad de su mirada, sugería que había algo más. Una complicación que ninguno de los dos había previsto cuando me desmayé fuera de ese restaurante hacía tantas semanas. Los días posteriores a la recaudación de fondos trajeron cambios sutiles pero significativos. La seguridad alrededor de la finca se duplicó con nuevos hombres patrullando el perímetro día y noche. Alessio canceló un viaje de negocios y decidió trabajar desde su oficina en casa, y pasó más tiempo con Lily y conmigo, acompañándonos en los paseos por el jardín y apareciendo en la guardería en momentos inesperados. No era ingenua respecto al motivo de estos cambios. Vincenzo nos había identificado como posibles puntos débiles en la armadura de Alessio, y éste estaba cerrando filas en respuesta. No hace falta que nos vigiles, le dije una tarde cuando se unió a nosotras junto a la fuente del jardín, donde Lily chapoteaba con las manos en el agua, encantada con las salpicaduras. Aquí estamos a salvo, ¿no? Por supuesto, respondió, aunque sus ojos seguían escudriñando nuestro entorno. Es solo por precaución. ¿Por Vincenzo? Mantuve un tono de voz tranquilo para no asustar a Lily. Alessio apretó la mandíbula. Entre otras cosas, me gustaría que fueras sincero conmigo. Dije en voz baja. Si estamos en peligro, tú no lo estás. Me interrumpió con firmeza. No mientras estéis bajo mi protección. Se agachó para acariciar los rizos oscuros de Lily, y su expresión se suavizó cuando ella le sonrió. No dejaré que les pase nada a ninguno de los dos. Su intensidad protectora debería haberme tranquilizado. En cambio, puso de relieve la precariedad de nuestra situación. Solo estábamos a salvo gracias al poder de Alessio, su riqueza y su voluntad de protegernos,
Pero si le pasaba algo o decidía que ya no merecíamos la pena, todo se vendría abajo. Esos pensamientos me mantuvieron despierta esa noche, mirando al techo de mi lujoso dormitorio. Mientras Lily dormía plácidamente en la habitación de al lado, cuando alguien llamó suavemente a mi puerta poco después de medianoche, no me sorprendió. Algo en el aire se había sentido cargado todo el día. Se avecinaba una tormenta. Ayesio estaba en el pasillo, todavía vestido con el traje que había llevado para cenar, aunque se había quitado la corbata y desabrochado el cuello. Su rostro estaba ensombrecido por el cansancio y algo más. Tensión, tal vez, o preocupación. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una diferencia inusual. Di un paso atrás para dejarlo entrar. Se dirigió al centro de la habitación y luego pareció indeciso. Otra cosa inusual. ¿Pasa algo? Me envolví más en la bata, consciente de repente de mi fino camisón debajo. No. Sí. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que nunca le había visto hacer antes. Tenemos que hablar. Me senté en el borde de la cama, con el corazón acelerado, sobre nosotros. Él permaneció de pie, con su poderoso cuerpo tenso y lleno de energía contenida. Esta situación, ¿qué pasa con ella? Mi voz era apenas un susurro. Se está complicando. Él respondió. Mis sentimientos por ti no son los que yo esperaba. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cambiando la atmósfera de la habitación. Lo había intuido, había sentido el cambio en su atención, que había pasado de ser meramente protectora a algo más personal, más intenso. Soy tu empleada, le recordé. Aunque ambos sabíamos que mi posición en su casa siempre había sido más compleja que eso. Eres la madre de mi sobrina, replicó. Estás bajo mi protección. Eres, dudó. Te estás volviendo importante para mí, Harper. De una forma que no esperaba. Me puse de pie, necesitaba estar en pie de igualdad para esta conversación. Ayesio, no sé qué quieres de mí. Yo tampoco. La confesión pareció costarle. Nunca antes había estado en esta situación. Estoy acostumbrado a tomar lo que quiero. Sus ojos se clavaron en los míos. Pero contigo me encuentro esperando, esperando, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A pesar de todo, de su peligroso mundo, de los delitos que había confesado, de las circunstancias que nos habían unido, no podía negar la atracción que sentía por él, la forma en que mi cuerpo respondía a su presencia, la comodidad que había empezado a encontrar en su compañía, la estabilidad que nos proporcionaba a Lily y a mí. No es una buena idea, dije, incluso mientras daba un paso hacia él. Hay demasiado en juego. Lo sé. Él no se movió, permitiéndome determinar la distancia entre nosotros. Pero ya no puedo seguir ignorando estos sentimientos. Di otro paso. Ahora estábamos cerca, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler la costosa colonia que se había vuelto familiar para mí. ¿Qué pasa si esto sale mal?, le pregunté. Si lo intentamos y no funciona, ¿qué pasará entonces con Lily y conmigo? Nada cambiará con Lily, dijo con firmeza. Ella es familia. Eso no es negociable. Dudó. En cuanto a Cutie, nunca te obligaría a quedarte si quisieras irte, pero espero que no quieras hacerlo. Quizás fue lo más parecido a la vulnerabilidad que jamás había visto en él. Ayesio Russo, el hombre que dirigía un imperio con autoridad absoluta, estaba ante mí, inseguro. Esperando mi decisión, alcé la mano y vacilante le acaricié la mejilla con la palma. Sus ojos se oscurecieron al contacto, pero se quedó quieto, dejándome llevar. Tengo miedo, admití en voz baja. ¿De mí? Había una preocupación genuina en su voz, de todo. Este mundo en el que vives, los peligros, lo que significa para Lily. Respiré hondo pensando en lo mucho que quería esto a pesar de todo. La confesión se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Pero una vez dicha, no podía arrepentirme de la verdad que encerraba. A pesar de todos los argumentos racionales en contra, me había enamorado de este hombre complicado, peligroso y ferozmente protector. Levantó la mano para cubrir la mía que descansaba sobre su rostro.
Siempre os protegeré a los dos con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Y entonces me besó y yo le devolví el beso y el mundo se redujo a este momento, a este sentimiento. Sus brazos me rodeaban con fuerza y seguridad y me permití creer, solo por un momento, que esta situación imposible podría funcionar, que podríamos forjar algo real y duradero en medio de todas las complicaciones. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Vamos a tomárnoslo con calma, dijo. Un día a la vez, asentí, extrañamente conmovida por su moderación. Un día a la vez, me dio un último beso suave en los labios antes de dar un paso atrás. Intenta dormir, mañana hablaremos más. Después de que se marchara, permanecí despierta durante horas, con la mente acelerada por las posibilidades, tanto emocionantes como aterradoras. ¿Qué acababa de aceptar? Una relación con un hombre que operaba al margen de la ley, que tenía enemigos que me utilizarían para llegar a él, que me había acogido en su casa inicialmente por obligación hacia su sobrina. Y sin embargo, bajo todas mis dudas, había una certeza que había ido creciendo durante semanas. Alessio Russo nos protegería con su vida. Y en algún momento había llegado a preocuparse por mí, no solo como madre de Lily, sino como mujer por derecho propio. La mañana trajo claridad y con ella la resolución. Si íbamos a hacer esto, a hacerlo de verdad, tendríamos que establecer límites, expectativas. No podía simplemente integrarme en su mundo sin mantener cierta independencia, cierto sentido de mí misma. Lo encontré en su estudio, ya trabajando a pesar de lo temprano que era. Levantó la vista cuando entré, y su expresión se suavizó de una manera que aún me sorprendía. Buenos días, dijo, dejando a un lado sus papeles. ¿Has podido dormir al final? Me senté frente a él. Tenemos que hablar de cómo funcionará esto en la práctica. Asintió sin sorprenderse por mi enfoque pragmático. Te escucho. Si vamos a estar juntos, comencé. Necesito mantener mi propia identidad, no ser solo una extensión de ti o de tu mundo. ¿Qué significa eso concretamente? Quiero volver a la universidad, dije, cristalizando la decisión mientras hablaba. Estaba estudiando enfermería antes de que llegara Lily. Quiero terminar mi carrera. Lo consideró. Se puede arreglar con las medidas de seguridad adecuadas, y necesito tu palabra de que Lily será criada con normalidad, o lo más normal posible dadas las circunstancias, con colegio, amigos, actividades. Por supuesto. Se inclinó hacia adelante. Quiero que lo tenga todo, Harper. Todas las ventajas, todas las oportunidades, sin verse envuelta en los aspectos peligrosos de tu negocio, aclaré. Una sombra cruzó su rostro. Mis empresas legítimas le proporcionarán oportunidades más que suficientes para su futuro. Respiré hondo. Y una cosa más. Lo más importante, le miré directamente a los ojos. Si hacemos esto, si me comprometo contigo, necesito saber que lo elijo libremente, que puedo marcharme si lo necesito y que Lily seguirá estando segura y bien cuidada. Se quedó en silencio durante un largo momento, con una expresión indescifrable. ¿Entonces la dejarías? No, dije con firmeza. Nunca. Pero necesito saber que mi relación contigo no es el precio de su seguridad, que está protegida porque es tu familia, no porque tú y yo estemos juntos. La comprensión se reflejó en sus ojos. ¿Crees que la estoy utilizando como moneda de cambio para retenerte? ¿Es así? Le desafié. No. Esa única palabra transmitía una convicción absoluta. Lily es sangre de mi sangre. Siempre contará con mi protección, mis recursos, mi apellido si tú lo permites, independientemente de lo que pase entre nosotros. Sentí un gran alivio. Entonces sí, dije simplemente, sí a que intentemos esta cosa imposible. Su sonrisa fue transformadora, iluminando su rostro de una manera que nunca había visto antes. Se levantó y rodeó el escritorio, tirando de mí para que me pusiera de pie y me abrazara. No te arrepentirás, murmuró contra mi cabello. Más me vale, respondí con una ligereza que empezaba a sentir. He oído que eres un hombre peligroso con el que cruzarse.
Se rió, con una risa rica y genuina. Solo con mis enemigos, nunca con aquellos a quienes amo. La palabra quedó suspendida entre nosotros, sin reconocer, pero sin retirarse. Quizás era demasiado pronto para decirlo abiertamente, pero estaba presente de todos modos. Como si lo hubiera convocado el cambio en nuestra relación, el balbuceo de Lily llegó a través del monitor para bebés que estaba sobre el escritorio de Alessio. Me soltó con evidente renuencia. El deber me llama, dije, sonriendo. Ve, te alcanzaré en breve. Me dio un beso en la frente. Ahora tenemos tiempo. Y mientras iba a buscar a mi hija, nuestra hija, en todos los sentidos que realmente importaban, sentí algo que no había sentido en años. El camino que teníamos por delante no sería fácil. Habría peligros, complicaciones, retos propios de amar a un hombre como Alicia Russo. Pero, por primera vez desde que nació Lily, no me enfrentaba al mundo sola. Teníamos protección, seguridad y, sí, amor. Un amor feroz e inesperado que había florecido en las circunstancias más improbables. Todo porque un jefe de la mafia había encontrado un biberón en mi bolso.